Buenos días, tengan todos y todas. Da inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado convocada para esta fecha. Secretario General, por favor, verifique el código legal para sesionar y dé cuenta de la propuesta del orden del día. Me permito informarle que se encuentran presentes 4 de los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. Por otra parte, el orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Primero, proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEM-JS 8/2019 y TEM-JS 9/2019, promovidos por Mayela del Carmen Salas Sáenz y Alfredo Ramírez Bedoya, respectivamente. Segundo, propuesta y en su caso de asignación y toma de protesta del licenciado Eulalio Higuera Velázquez como secretario instructor y proyectista adscrito a la ponencia de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Presidente, magistrada, magistrados son los asuntos enlistados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración la propuesta del orden del día. Si no hay intervenciones, se somete para su aprobación en votación económica, por lo que quienes estén con la afirmativa, por favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad, secretario. Por favor, continúa con la sesión. Con gusto, presidente. El primer punto corresponde al proyecto de sentencia de los juicios ciudadanos número 8 y 9 de este año. Gracias, secretario. Licenciado Sergio Giovanni Pacheco, por favor, si vas a dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado o la ponencia a cargo de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos mencionados, en los cuales se controvierte el proceso de elección del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la actual legislatura del Congreso del Estado, ya que los actores alegan la falta de notificación en la sesión de trabajo por la cual se eligió al diputado Fermín Bernabé Baena como nuevo coordinador. En el proyecto que se somete a su consideración, en primer término, respecto al juicio promovido por la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, se propone tener por no presentada la demanda. Ello, en razón de que la promovente se desistió de la misma mediante oficio dirigido a este tribunal el pasado 15 de marzo, mismo que fue ratificado de manera personal ante la ponencia instructora el 21 siguiente, previo requerimiento y mediante levantamiento del acta correspondiente. Ahora bien, por lo que vea la demanda interpuesta por el diputado Alfredo Ramírez Bedoya, el proyecto propone su desechamiento de plano. Se estima de esa forma, puesto que del estudio de las alegaciones formuladas por el actor, se constata que si bien controvierte cuestiones que trata de vincular con la afectación de su derecho político electoral de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo, lo cierto es que de una interpretación integral de los motivos de inconformidad se deduce que su intención consiste en cuestionar un proceso de naturaleza netamente parlamentaria, por lo que la pretensión consistente en la revocación del acta por la cual se eligió al nuevo coordinador resulta inviable de actualizarse. Lo anterior, en virtud de que el máximo tribunal del país en la materia ha establecido que escapan de la tutela del derecho a ser votado los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, tales como la designación del coordinador de un grupo parlamentario, pues dicho acto no trasciende más allá de la organización interna del legislativo, por lo que en modo alguno puede afectar algún derecho político electoral y está sujeto ordinariamente al control político del partido. De ahí que se proponga su desechamiento. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario instructor. Magistrada, magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, magistrada Yolanda Camacho. Gracias, presidente. Compañeros magistrados. De la propuesta que someto a su consideración en relación a las manifestaciones encaminadas a cuestionar el procedimiento de elección del coordinador del grupo parlamentario referido de la cuenta, quisiera resaltar lo siguiente. En principio, si bien resulta un caso interesante sobre la base de los parámetros establecidos para el estudio de la posibilidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, también es claro que la interacción del derecho adquirido con el acceso al cargo público y el ejercicio del mismo en el ámbito de las funciones propias del Poder Legislativo se encuentra ya delimitado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior en el sentido de excluir de la tutela del derecho político electoral de ser votado
los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como son los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus integrantes o bien por la que desarrollan en conjunto por medio de fracciones parlamentarias, o en la integración y funcionamiento de las comisiones. Por tales actos están esencial y materialmente desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho que es de nuestra competencia material. Es por esta razón que propongo a ustedes el sentido de mi proyecto en sus términos. Gracias, presidente. Gracias, magistrada Yolanda. Gracias, magistrado presidente. Magistrada. De antemano también comparto el sentido del proyecto que se nos pone a consideración por parte de la magistrada Yolanda Camacho, y desde luego que para mí en lo particular resulta de los temas relevantes que se van atendiendo por parte de este tribunal, sobre todo por el tipo de aspectos que se vienen planteando desde la propia demanda, y que desde luego me permito señalar razones por las cuales me parece interesante, sobre todo la justificación con la cual en el proyecto se plantean las razones mediante las que se determina la naturaleza propia de lo que es el derecho parlamentario administrativo, y que conlleva desde luego a ciertas actuaciones que son desde luego desde la propia organización que tienen los grupos parlamentarios, y que desde luego pudiéramos estar sobre una línea muy delgada en cuanto al planteamiento que se hace por parte de lo que es el actor Alfredo Ramírez Bedoya, en cuanto al planteamiento que indica respecto a la falta de notificación que dice él o señala existe respecto al hecho de no haber podido tomar también parte en la decisión de lo que es el nombramiento del coordinador de lo que corresponde a la fracción parlamentaria que él representa. Pero interesante sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque si bien es cierto, incluso como bien se cita ya en el propio proyecto, se establece ya una jurisprudencia que incluso es la 34 de 2013, que dice: derecho político electoral, de ser votado, su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario. Y ahí prácticamente nos habla de lo que es esta delgada línea donde hablamos de lo que corresponde tanto a la actuación y organización que de manera interna tienen los órganos legislativos. Y si bien es cierto que en esta actuación y organización que tienen los órganos internos, sobre todo en este caso las fracciones parlamentarias, contemplan una plena autonomía, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al desarrollo de sus actividades a efecto de lograr los fines que conllevan a la normativa interna de cada partido político. Entonces, viéndolo de esa manera, hablamos en una primera postura de lo que corresponde al ámbito de los partidos políticos, pero también, siguiendo esa ruta, lo que conlleva al hecho de que existe también medios intrapartidistas para llevar a cabo cualquier situación que en la materia como la que corresponde pudieran plantearse. Y de ahí precisamente lo que yo señalaba respecto a esa línea delgada que existe sobre un tema de lo que corresponde a la falta o a una presunta violación al debido proceso. Pero además, si también abonamos que incluso en la jurisprudencia 44 del 2014 del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, cuando nos señala comisiones legislativas, su integración se regula por el derecho parlamentario, también aquí corrobora lo que ya se plantea en el proyecto relativo precisamente al hecho de que la designación de los miembros de las comisiones legislativas es un acto que incide propiamente al derecho administrativo parlamentario. Es decir, en esa plena libertad de que gozan quienes integran las fracciones parlamentarias, tienen esa libertad para ir determinando los alcances, las necesidades, las finalidades, las prioridades que le corresponden a un partido respecto a determinar quiénes asumirán los perfiles que deben corresponder a las tareas propias de la actividad legislativa. De ahí precisamente el hecho de que en esa, vuelvo a señalar, es un tema interesante cómo se plantea desde el propio proyecto. Es cierto, corresponde al ámbito, como lo señalo,
de una competencia que no es propia de nosotros en cuanto a tribunal, pero sí no queda de lado el hecho de que se puede todavía explorar, incluso por los propios actores políticos, las vías intrapartidistas que pueden eso conllevar en su momento a tener otras vías que faciliten sobre todo también el acceso a la justicia, pero que de entrada, así en el planteamiento que se hace, desde luego que conlleva a que nosotros con estos precedentes que ya existen, que se citan en el propio proyecto, y desde luego con estos que acabo de señalar, pues prácticamente nos encontramos en una posición que no es propia del derecho político electoral. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Saludo a Alejandro Pérez Contreras. ¿Alguien más? Gracias. Yo anticipo mi voto a favor del proyecto porque ya es sobre el tema que nos ocupa, es un tema que ya fue decidido o resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, como siempre he dicho, es el máximo tribunal en la materia. Entonces nosotros como órgano de primera instancia tenemos que ajustarnos a los criterios que va fijando la Sala Superior y que es la misma que citaba la magistrada y también el magistrado Salvador al momento que hicieron su intervención. Entonces eso es lo que me da a mí la pauta para acompañar el proyecto, porque es un tópico muy sencillo. La organización interna de los grupos parlamentarios debe ajustarse a los reglamentos internos de los propios partidos. Eso, aunado, insisto, a que ya hay un criterio, la jurisprudencia que se invoca en el proyecto me basta para acompañar el proyecto y anticipo mi voto a favor. Secretario, por favor, continúe. Sí, señor presidente. Se somete en votación nominal, se aprueba en el proyecto de sentencia de los jueces ciudadanos 8-9-2019. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Es mi consulta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Homero Baldovino Mercado. A favor. Presidente, le informo que el proyecto de sentencia se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 8-9 de 2019, este pleno resuelve: primero, se acumula el expediente TEM-JDC 9/2019 al TEM-JDC 8/2019. En consecuencia, glose se copia certificada de la presente resolución a los autos del expediente acumulado. Segundo, se tiene por no presentada la demanda promovida por Mayela del Carmen Salas Sáenz. Tercero, se desecha de plano la demanda que dio origen al juicio ciudadano promovido por Alfredo Ramírez Bedoya. Secretario, por favor, continúe con la sesión. Con su permiso, presidente, el segundo y último punto del orden del día corresponde a la propuesta y en su caso de asignación de toma de protesta del licenciado Eulalio Higuera Velázquez. Gracias, magistrada. Magistrados, se somete a su consideración la propuesta del licenciado Eulalio Higuera Velázquez para ocupar el cargo de secretario instructor y proyectista adscrito a la ponencia de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Si no hay intervenciones, secretario, por favor, tome la votación. Con gusto, presidente. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Es mi propuesta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Apruebo. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. De acuerdo. Magistrado presidente Homero Baldovino Mercado. Presidente, le informo que la propuesta de asignación se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. En consecuencia, se designa al licenciado Eulalio Higuera Velázquez como secretario instructor y proyectista adscrito a la ponencia de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa, quien en todo momento deberá conducirse con estricto apego y cumpliendo con la legalidad, honestidad, honorabilidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y lealtad institucional en el ejercicio de las atribuciones que como secretario le confiere expresa y tácitamente la normativa de la materia. Licenciado Higuera Velázquez, por favor pase al frente para que rinda la protesta de ley. Protesta de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario instructor y proyectista que se le ha conferido. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado de Michoacán y de este Tribunal Electoral. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación, el Estado de Michoacán y el Pleno de este órgano jurisdiccional se lo demanden. Felicidades. Muchas gracias. Secretario, continuamos con la sesión. Presidente, le informo que se ha concluido con el orden del día propuesto. Magistrada, magistrados, al no haber más asuntos que tratar, se dará por concluida la presente sesión. Gracias.